desarrollo, que después se va a utilizar bastante, es el que habla de la ecuación cartesiana, de cómo obtener la ecuación cartesiana de un plano. Hay varias maneras. En este caso, teniendo en cuenta que pasa por un punto, esa terna es bien conocida, y además que tiene un vector normal. La terna conocida en este caso es x0 y 0z0, que es el punto P sub 0. Se sabe que el plano pasa por ese punto. Hay infinitos planos que pasan por ese punto. Por eso falta luego darle la inclinación particular que le corresponde. Y esa inclinación particular que le corresponde es la que viene a ofrecer el vector normal. El plano pasa por ese punto y es normal al vector n, ABC. Y eso entonces determina que el plano solamente puede ser uno. Entonces, cuando uno se refiere al plano, en realidad lo que está diciendo es, claro, ese conjunto de ternas, x y z, particularmente x0 y 0z0. Entonces, teniendo en cuenta que a partir de la terna x0 y 0z0, números conocidos, y ABC, números conocidos, de antemano uno debería pensar que tiene que ser posible relacionar a los x y z del plano con esos dos elementos anteriores, o con esos 6 números. Ahí vamos a ver que sí. Miren cómo es. Tomo un x y z dentro del plano. Un punto genérico. Un x y z que está en el plano. Y como esa terna está en el plano, ni bien construya el vector que va desde el punto conocido hasta el punto genérico tomado, voy a obtener ese vector rojo, vector que debería situar en el origen, pero que estamos viendo es paralelo al plano. Entonces el vector rojo, ese vector que se obtiene a partir de la diferencia de P menos P sub 0, ese vector rojo, como es paralelo al plano, es entonces normal, es perpendicular con respecto al vector ABC, porque justamente n es normal al plano. Y es normal entonces a cualquier elemento, a cualquier objeto que sea paralelo al plano. Un segmento, una recta, una semirrecta, un vector. Entonces, esos dos objetos son vectores normales entre sí. Y luego viene entonces relacionar esa propiedad, esa particularidad, y ofrecer una ecuación que hable de esa propiedad de perpendicularidad. Y es justamente la que vamos a ver a continuación. Si dos vectores son perpendiculares entre sí, entonces el producto escalar de ambos es cero. ¿Bien? Vector n es perpendicular con respecto a la diferencia, p menos p sub 0. Por eso el producto escalar entre ambos es igual a 0. Pero el vector n es el ABC. La diferencia es, estamos viendo ahí, x menos x0, y menos y0, z menos z0. El producto escalar entre ambos es igual a 0, porque son perpendiculares. Pero una vez que uno desarrolla el producto escalar, a la izquierda, queda a por x menos x0, más b por y menos y0, más c por z0. Aplicando propiedad distributiva, dejando de un lado todo lo que tiene que ver con las variables x y z, y hacia el otro lado todo lo que es constante, donde aparecen las variables, al lado izquierdo aparece esta expresión, miren, a por x más b por y más c por z, igual número. Pero así como distinguíamos en el ejemplo particular hace un rato, la escritura número por x más número por y más número por z, tomábamos esos tres números, formábamos el vector normal,
Eso verdaderamente es así, lo estamos viendo en este desarrollo. Cuando tenemos una ecuación de la forma número por x más número por y más número por z, igual un número también, los coeficientes ordenados de esa manera, el de x, el de y y el de z, tomados para formar un vector, dan lugar a un vector normal de ese plano, el ABC. Y ahí estamos viendo la ecuación cartesiana de ese plano. ¿Cómo es que se relacionan los números x0 y 0z0 de la terna con a, b y c, el vector normal, respecto de los x, y y z que están en el plano? Esa es la ecuación cartesiana del plano. Y ahí vemos por qué es que es cierto eso de que a, b, c forman el vector normal. Ahí está el argumento. Volvamos a lo que nos toca hoy, que es el tema este de la diferenciabilidad. Entonces, en el ejemplo 1, utilizando ese teorema de condición suficiente, avanzamos hacia la conclusión de que la función f es diferenciable en cada par x y del plano, porque resulta que en todo el plano sus funciones derivadas parciales son continuas. En todo el plano las funciones derivadas parciales de f son continuas. Es decir, que f es de clase C1 en todo el plano. Es decir, que es diferenciable en todo el plano. Claro, particularmente en el par 1, 0. Particularmente en el par 1, 0. Entonces, miren. La función f en 1, 0 ofrece valor logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 1 más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Logaritmo natural de 2. Esa es la terna que le corresponde o asociada al 1, 0. 1, 0, valor de la función 1, 0. Logaritmo natural de 2. Entonces me piden para esa función diferenciable, en cualquier par x y del plano, particularmente el 1, 0, ofrecer la ecuación del plano tangente. A la gráfica de esa función en la terna asociada. A veces, como la terna asociada solamente depende de x0 y 0, se dice plano tangente en x0 y 0. El plano no es tangente en x0 y 0. Es tangente en x0 y 0, f en x0 y 0. Pero ese abuso tal vez tiene que ver con lo que decía recién. La terna está dada solamente en función de x0 y 0. Entonces, miren, tomamos la ecuación del plano tangente que veíamos recién y calculamos cada uno de los elementos que ahí intervienen, valor de la función en el par, valor de la derivada parcial respecto de x y respecto de y, ambas en el par también. La función evaluada en 1, 0 da logaritmo natural de 2. La derivada parcial respecto de x da 1 en ese par. La derivada parcial respecto de y en el punto da 0. Escribimos esos elementos en la ecuación, tenemos pi es el nombre del plano, la etiqueta, 2 puntos, estado por la ecuación cartesiana que escribimos luego, valor de la función en el punto, logaritmo natural de 2, más derivada parcial respecto de x en el punto, 1, por x menos x0, o sea 1, más derivada parcial respecto de y en el punto, que da 0, por y menos y0. Y menos 0 da y. ¿Está bien? Porque el par es 1, 0. Obtenemos la ecuación en ese formato de z despejada en función de x, y. Ahí está. Podemos escribir todo así como lo veíamos hace un rato. Esa ecuación implícita. Pi, la etiqueta 2 puntos, x menos z igual 1 menos logaritmo natural de 2. Esa es la ecuación del plano tangente a la gráfica de la función en 1, 0 logaritmo natural de 2. Recta normal. Bueno, sabemos que la recta pasa por el punto 1, 0 logaritmo natural de 2. El punto de tangencia entre la gráfica y el plano tangente. Sabemos que en ese punto, por la observación hecha allá al comienzo, el vector n mayúscula de componente primera, derivada parcial respecto de x en el punto, coma, derivada parcial respecto de y en el punto, coma, menos 1, recuerden por qué ese menos 1, ese es el vector director de esa recta normal. Escribimos todo entonces
lo que corresponde a esos elementos. ¿Ven? La terna es 1, 0, logaritmo natural de 2. Ese es el punto por el cual pasa la recta, más t, parámetro por vector director. Derivada parcial respecto de x en el punto 1 y respecto de y en el punto 0. La última menos 1. Una vez que uno realiza todas las cuentas, termina quedando esa escritura breve. Y siempre vale 0, estamos viendo ahí. Y esa gráfica que hace un rato veíamos es la que corresponde a esa función. La gráfica verde es la gráfica de la función logaritmo natural de 1 más x cuadrado más y cuadrado. El punto azul es el 1, 0. La terna asociada roja es la 1, 0 logaritmo natural de 2. El plano celeste es el plano tangente en ese punto. El vector rojo es el vector normal. Y la recta de color negro es la recta normal. Y todo se obtiene así como lo veíamos recién. Ahora, unos ejemplos. Hace un rato hablaba del vector gradiente. El vector gradiente tiene ciertas propiedades. El vector gradiente formado por las derivadas parciales de la función en el punto. Gradiente de f en x0 y 0. Entonces uno genera el vector derivada parcial respecto de x en el punto, coma derivada parcial respecto de x en el punto. De existir más variables es la misma cosa. Se extiende la cantidad de componentes. Si son 3 variables, son 3 derivadas parciales. 3 componentes para el vector gradiente. Y así. Acá lo que hice fue, tengo en verde la representación gráfica de la función. El par x0 y 0 en el dominio. La terna asociada sobre la gráfica. Y a partir de ese punto, grafiqué ese vector rojo que es el gradiente de la función. El gradiente es un vector de R2. ¿Saben? Ahí se dibuja. Vector de R2. Para la función anterior, tengo la función, la derivo, obtengo la expresión genérica del gradiente, derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, esas dos fórmulas. Y luego, para calcular el gradiente en un punto particular, por ejemplo en 1, 0, ya que veníamos trabajando con ese, hacemos todo eso. Casualmente, el gradiente en 1, 0 da 1, 0. Ese vector gradiente tiene propiedades que están garantizadas cuando la función es diferenciable. Si la función no es diferenciable, uno puede obtener las derivadas, generar un vector gradiente, pero ese vector no va a estar garantizado que tenga las propiedades que sí garantiza la diferenciabilidad. Y justamente esas propiedades, para el vector gradiente de una función diferenciable, por eso uno directamente puede definir gradiente de una función ya suponiendo que esa función es diferenciable. Primero tenemos la fórmula del gradiente para la derivada direccional, que es así. Veíamos más arriba esa fórmula breve para calcular la derivada direccional. Escribimos esa ecuación en forma de producto escalar, identificando al gradiente y al vector de dirección y sentido de cálculo. Entonces, la derivada direccional de una función diferenciable en el punto x0 y 0 respecto de la dirección y sentido de un vector b, vector unitario, es el producto escalar entre el gradiente y ese vector unitario de dirección y sentido de cálculo. Esa fórmula breve, cuando la función es diferenciable, da un resultado que coincide con la derivada direccional, la cual se puede calcular también con cualquiera de las dos formas anteriores. Pero claro, si la función es diferenciable, vale esa fórmula. Es bien accesible, bien fácil de resolver. Tenemos un ejemplo. La misma función, el mismo par, y el vector unitario de dirección y sentido de cálculo, que es el 3 quintos, 4 quintos. Entonces, tengo que calcular la derivada direccional, sabiendo que esta función es diferenciable en todo el plano, y por lo tanto en 1, 0, obviamente. Para calcular la derivada direccional vamos a utilizar en cada par x y del plano esa fórmula. Derivada direccional de esta función en 1, 0 respecto de b es gradiente en ese punto por el vector b corto.
Gradiente en ese punto por el vector de corte. El gradiente en 1, 0 del ejemplo anterior vimos da 1, 0. Por 3 quintos, 4 quintos. Hago la cuenta. 1 por 3 quintos. Más 0 por 4 quintos. Toda esta cuenta me da 3 quintos. Recuerden que el producto escalar da un número, no da un vector. A veces hay una confusión que tiene que ver con esto. Es decir, 1 por 3 quintos. Eso me da 1 por 3 quintos, 3 quintos. Ahí está. Después tengo que hacer 0 por 4 quintos. 0. Y escriben eso. Y eso es un vector. El producto escalar da un resultado numérico. Valor numérico, un escalar, no un vector. Esa confusión la encontramos seguido en los escritos. Ahí tenemos. Esa es la derivada direccional de esta función en 1, 0. Y se obtuvo a partir de la fórmula del gradiente. ¿Por qué es válido hacer eso? Porque la función es diferenciable. Cualquiera de las otras fórmulas también vale, pero esa es más directa. Hay una propiedad que habla de lo que es derivada direccional máxima y derivada direccional mínima. Cuando una función es diferenciable, decíamos hace un rato, existen todas las derivadas direccionales. Existen todas las derivadas direccionales. Pero esas derivadas direccionales, esos números que se obtienen, derivando según la dirección y sentido de cualquier vector, están acotados, están restringidos a un intervalo. Es decir, el valor de la derivada direccional no puede superar un cierto rango que ahora vamos a ver. No puede estar fuera de un cierto rango que ahora vamos a ver. En principio recordemos que la derivada direccional de una función diferenciable, lo que decía recién, vale cuando la función es diferenciable. Es decir, hay funciones cuya derivada direccional máxima, por ejemplo, da 1. Sea cual sea el vector que uno utilice, de dirección y sentido de cálculo, la derivada direccional máxima es 1. Esos números que se obtienen. Es decir, que para esa función no hay manera de ofrecer un vector para el cual la derivada direccional de 20, por ejemplo. Porque para esa función el valor máximo de derivada direccional es 1. ¿Ven? Si la función no es diferenciable, es posible que siempre se pueda encontrar un vector de dirección y sentido de cálculo para que la derivada dé un número arbitrario. Cuando la función es diferenciable eso no ocurre, está acotada su variación. Entonces, vamos a ir por el lado del producto escalar. Y para eso, para ver que realmente está acotada, la derivada direccional, vamos a hacer esto, miren. Vamos a recordar que el producto escalar entre dos vectores, está bien si se conocen las componentes en un sistema cartesiano, uno obtiene el producto escalar a partir de las componentes. Es la suma del producto de las componentes correspondientes. Primera por primera, más segunda por segunda, y así, y así. Pero hay otra fórmula que también ofrece ese mismo número, que es la fórmula que involucra el largo de cada vector y el ángulo formado entre ambos. Claro, pensemos en dos vectores, dos segmentos orientados, uno que llamamos A y otro que llamamos B. El A tiene un largo particular. Esa es la norma del vector A. El B tiene un largo particular, la norma del vector B. Ahora, esos dos segmentos forman un ángulo. El ángulo entre esos dos vectores. Lo vamos a llamar θ. Es un ángulo que se toma en medida entre 0 y pi radial. Esa es la amplitud, el rango de amplitud. El producto escalar se obtiene a partir de esa cuenta. La norma del vector A por la norma del vector B por el coseno del ángulo formado entre ambos. Esa fórmula se obtiene a partir de... La deducción de esa fórmula se obtiene a partir de lo que se llama el teorema del coseno. Aunque aceptando cualquiera de las dos, pues en los textos de álgebra se define el producto escalar así, componente a componente, y después, utilizando el teorema del coseno, se llega a esta última fórmula. Pero en realidad,
La primera fórmula que define el producto escalar es la que estamos viendo ahí, que se desentiende de cualquier sistema de coordenadas. Se desentiende de cualquier sistema de coordenadas. Pero vamos por ese lado, por la fórmula que involucra el ángulo. Derivada direccional, producto escalar entre dos vectores. ¿Cuál es? El gradiente en el punto por el vector b. De los dos factores que intervienen en la derivada direccional, hay uno que es constante, es un vector particular, y otro que es un vector que puede variar de posición, según la posición que uno quiera elegir para derivar. El gradiente es un vector numérico particular. Ese es un vector fijo. Tengo las derivadas, evalúo en el punto y obtengo un par numérico. Sin embargo, lo que va a estar cambiando acá de posición es el vector b, porque las diferentes derivadas direccionales se obtienen para distintos vectores. Uno elige el punto de cálculo, la dirección y sentido de cálculo y utiliza esta fórmula. Lo que es susceptible de variar ahí es la dirección y sentido de cálculo, es decir, el vector b. Aplicamos la fórmula que involucra el ángulo, ¿ven? Y tenemos la norma del gradiente, es decir, el largo de un vector particular, número particular. Eso es un número fijo, una constante. Por la norma del vector 1, la norma del vector b es 1, que eso es un requisito de la derivada direccional. Y eso multiplicado por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces vamos a ver que esa fórmula que define la derivada direccional se termina convirtiendo en esto. Norma de gradiente por coseno del ángulo formado entre ambos vectores. Es decir, número fijo, valor fijo por el coseno de ese ángulo θ. Entonces hay dos factores. Uno que es constante, que es este número, norma de gradiente. Y otro que es variable, que es ese factor coseno de θ. Ahora uno sabe que el coseno de θ varía entre dos números bien conocidos, menos 1 y 1. Es decir, que esa cuenta va a arrojar el valor máximo cuando el factor variable coseno de arroje el valor máximo, 1. Y cuando coseno de θ de 1, el resultado va a ser el de la derivada direccional máxima, que es la norma del gradiente en ese punto. Y cuando el coseno del ángulo dé el menor valor posible, que es menos 1, el resultado de la derivada direccional va a ser el valor mínimo, que va a ser el opuesto del anterior. Entonces, el valor máximo de derivada direccional es la norma del gradiente. El valor mínimo de derivada direccional es el opuesto de la norma del gradiente. Entonces vamos a ver esto, miren. El intervalo en el cual se define el ángulo es de 0 a pi. Uno sabe que en ese intervalo el coseno de θ varía desde menos 1 hasta 1. Y uno sabe que el único valor para el cual el coseno da menos 1, su menor valor posible es pi. El coseno de pi da menos 1. Y el coseno de 0 da 1. Para cualquier otro valor en el intervalo, sin los extremos, cualquier otro valor de θ entre 0 y pi, el coseno está entre esos dos valores, entre menos 1 y 1. No da 1, no, ni da menos 1. Entonces miren cómo es la cosa. Decíamos recién, ¿cuándo obtengo el valor máximo? Cuando θ vale 0. Bueno, coseno de 0 da 1, y entonces, parece que lo tengo acá en el comedor de mi casa ese. El coseno de 0 da 1. Cuando el coseno da 1, obtengo el valor máximo. Y el valor máximo de la derivada direccional, ahí lo estoy escribiendo, el valor máximo de la derivada direccional en ese punto es la norma del gradiente.
Para una función diferenciable, la derivada direccional tiene un valor máximo que es la norma del gradiente. Ahora, ¿cuándo se obtiene ese valor máximo? Y dijimos recién, cuando el ángulo es cero. El ángulo θ es el ángulo entre el gradiente y el vector de dirección y sentido de cálculo. Ahora, ¿qué significa que el ángulo entre esos dos vectores es cero? Significa que los vectores son paralelos, pero que además coinciden en sentido, apuntan hacia el mismo lado, van en la misma dirección y en el mismo sentido. Por eso el ángulo es cero. Entonces, el vector de dirección y sentido de cálculo es paralelo al gradiente y además coincide en sentido. Normalizando el vector gradiente, entonces obtengo ese vector, que es paralelo al gradiente, coincidente en sentido, pero de largo igual a 1. Es decir, que B subíndice 1, que es el gradiente normalizado, indica la dirección y sentido a partir de la que se obtiene el valor máximo de derivada direccional. Es decir, ¿cuál es el valor máximo de derivada direccional? Para una función diferenciable, la norma del gradiente. ¿Y qué vector hay que utilizar para calcular ese valor máximo de derivada direccional? El gradiente normalizado. Así es la cosa. Valor mínimo. Dijimos, cuando el coseno del ángulo da menos 1. Y eso ocurre cuando el ángulo es pi. Claro, valor mínimo de derivada direccional entonces es la norma del gradiente por menos 1. Es decir, el opuesto del máximo. Ahora, ¿qué significa que el ángulo tiene medida pi radianes? Que los vectores, el gradiente y el que utilizo para calcular la derivada direccional, son paralelos, pero son opuestos. ¿Está bien? Están sobre la misma línea recta, pero tienen distintos sentidos. Entonces, ese vector que vamos a utilizar no va a ser paralelo, va a ser paralelo al gradiente, pero va a tener sentido opuesto. Es decir, que va a tener sentido de menos el gradiente. Entonces, normalizo ese vector y obtengo entonces ese vector que ofrece el valor mínimo de derivada direccional. ¿Cuál es el valor mínimo de derivada direccional? Menos la norma del gradiente. ¿Qué vector hay que seleccionar para obtener ese número? El opuesto del gradiente normalizado. Así es la cosa. Hay algunos ejemplos ahí que vienen que hablan de esto. Ahora voy a colgar este apunte. Estaba ya desde el otro día, hace varios días, sin esas aclaraciones adicionales que hice. Obviamente todo requiere hacer un repaso adicional. Acá hay algunos ejemplos. El ejemplo 7 es un ejemplo bien completo que recorre todo lo que estuvimos haciendo. Eso se puede ver, se puede analizar sin problema. Ya cambia la función en ese ejemplo 7. Hasta ahora todos los ejemplos que les mostré hablan de la misma función. Ahí está. Luego habría que hacer un repaso personal para ir recuperando todo lo que se habló. Está la grabación, está el apunte. Voy a subir este apunte con las modificaciones, no, con los agregados. Y van a contar con todo ese material. Están los ejercicios recomendados, esa breve lista, dentro de todo lo que se puede hacer. Empezar por ahí, todo lo demás, complemento. Y ahora voy a colgar 3 ejercicios adicionales que hablan de todo este asunto. Son ejercicios que involucran constantes. Ahí van a seguir con el profesor, yo dejo de compartir. Cualquier consulta por Miel. No olviden registrar la asistencia ingresando a Miel en algún momento durante el horario de cursada. A las 12 en punto descargo la asistencia y la envío al profesor López. Así que bueno, siguen con el profesor. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Como días. siempre lo que vamos a hacer es hacer un cierre de todos los temas que se vieron hoy, comentando algunos ejemplos y proponiendo otros para que ustedes los puedan resolver. Les voy a compartir el archivo preparado para el día de hoy.
¿Me confirman si se ve el Word? Sí, se ve, profe. Sí. Se ve. Bueno, vamos a hacer un recorrido por todo lo que se ha trabajado el día de hoy. Llámese diferenciabilidad, derivada direccional, utilizando la fórmula del gradiente y plano tangente, ¿sí? En principio, fíjense que este primer ejemplo me pide verificar, ¿sí? O responder la pregunta si la función f es diferenciable para todos los puntos de su dominio. En este caso en particular, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todo R2 menos el 0, 0. R2. Exactamente. Todo R2 menos el origen, menos el 0, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que para definir si la función es diferenciable en todo su dominio, por el teorema de Cauchy o el teorema de condición suficiente para que una función sea diferenciable, debemos verificar si esta función es de clase C1. De clase C1 para todo su dominio. Es decir, si sus derivadas parciales están definidas para todo R2, excepto el 0, 0. Calculando sus derivadas parciales, noten que esto, más que nada, es más allá de que la función es una función que podríamos llamar fea, podemos calcular sus derivadas parciales. Recuerden que para calcular las derivadas parciales, si vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x, tomamos a y como constante, y si queremos calcular la derivada parcial de f respecto de y, tomamos a x como constante. Al derivar esta función, ¿sí? Al calcular sus derivadas parciales, obtenemos que la derivada parcial de f respecto de x es toda esta expresión, ¿sí? Como verán, es una expresión bastante extraña. Esperen que acomodo esto. Ahí está. Y fíjense que el conjunto A perteneciente a los puntos de R2 en los cuales la derivada parcial de f respecto de x está definida, también son todos los reales excepto el 0, 0. Y lo mismo va a pasar con la derivada parcial respecto de y. Es decir, los puntos, ahí está, los puntos en los cuales las derivadas parciales de la función están definidas son en todo R2 excepto en el 0, 0. ¿Quién es todo R2 excepto el 0, 0? El dominio de la función original. Quiere decir que la función f es de clase C1, con lo cual es diferenciable para todos los puntos de su dominio. Como bien comentaba el profesor Ricardo hace un rato, los puntos en los cuales las derivadas parciales están definidos no siempre son todos los puntos del dominio de la función. Sí es importante tener en cuenta que debemos evaluar los puntos en los cuales la función derivadas parciales están definidas, es un conjunto que está incluido en el dominio de la función original. Esto a veces suele pasar, pero no siempre. Pero es importante que tengan ese comentario. Vayamos al ejemplo 2. Recuerden que esto es más que nada verificar si la función es o no diferenciable para todo su dominio. Y en este caso en particular, en estos ejercicios en donde yo dejo un espacio, es más que nada para proponer que ustedes en este caso verifiquen si la función es diferenciable o no para todo su dominio. En ese caso, debería calcular las derivadas parciales y definir si la función f es o no de clase C1. ¿Qué pasa en este caso? La función es de 3 variables. Quiere decir que las derivadas parciales que debo analizar son 3. La derivada parcial respecto de x, respecto de y y respecto de z. Bajo esas condiciones, bajo esas características, ¿cuáles son las derivadas parciales para esta función? La derivada parcial de f respecto de x, ¿cuál sería?
No escuché bien. Repito, nosotros queremos verificar si la función es diferenciable para todo su dominio. Por el teorema de condición suficiente, debemos verificar las derivadas parciales y ver si son continuas. No sería menos seno de x más y cuadrado más z cubo por 1, pero es lo mismo. ¿Es menos seno de 1? Es que sería menos seno de lo que ya tiene el coseno por la derivada de eso. O sea, sería menos seno de x más y cuadrado más z cubo por 1, que creo que es lo mismo. Claro, porque y z acá serían constantes, quedan en 0. Ahí sería dependiendo de x, pero si la hace dependiendo de y, te queda menos seno de lo que tiene el coseno, lo que tiene adentro del coseno, por 2i. Por 2. Claro. Sí, con z también. ¿El profe salió de la reunión? Chicos, estaba preguntando. Sí, se le habrá escuchame, caído. Se habrá cortado, sí. Sí, bueno, me estaba diciendo ahí que se le reinició la máquina intempestivamente, así que en un momentito, nomás supongo que en un minuto ya va a estar de vuelta. Así que no se asusten, ya está ahí volviendo con todo ese entusiasmo característico. Ahí va a volver. Ahí volví. Se me reinició la compu, no sé qué pasó. Les voy... Ahí está. ¿Se me escucha? ¿Alguien me puede confirmar si se ve el Word de nuevo? No, no se ve, a mí pero no se me ve. No se ve, profe. Esperen, ahí lo reviso. No sé qué le pasó a la compu, se desapareció completamente todo. A ver, ¿dónde está? Acá está. A ver si lo encuentro. Ahora sí, profe. Ahora sí, está perfecto. Sí. No sé qué le pasó. Anda toda la mañana perfecta y cada vez que la necesito, falla. Por suerte reinicia enseguida. Bueno, entonces, lo que se pide es calcular las derivadas parciales para verificar si son continuas en todo el dominio de la función. El dominio de la función, en este caso, es todo R3. Entonces debemos verificar si sus tres derivadas parciales son continuas para todo ese R3. Recuerden que acá lo que yo estoy verificando es si la función es diferenciable para todo su dominio. Profe. Sí. No, de esa duda era la que tenía antes, que el profesor mostró el ejemplo. Sí. Si, por ejemplo, en las derivadas parciales el dominio está incluido en el dominio de la función original, ¿es diferenciable igual? Sí, es diferenciable en todos esos puntos. Mira, a ver, vamos a hacer un ejemplo rápido. Suponete que vos tenés, vamos a funciones de una variable. Suponete que vos tenés f de x, ahí está, f de x es igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? En este caso, si vos calculás su derivada parcial, su derivada en este caso, derivada respecto de x, es igual a 1 sobre x. Hasta acá estamos, ¿no?
Sí. Ahora, el dominio de esta función, ¿sí? Son todos los x mayores a 0. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Todos los x mayores a 0. Si yo pienso en el dominio de esta función, ¿cuál serían? Todos los x menos el 0. No. Sería también todos los x mayores a 0. Porque esta derivada está atada a la función original. Es decir, el dominio de la derivada no puede ser más grande que el dominio de la función original. ¿Se entiende? O sea, el dominio de esta función son todos los x mayores que 0. Y los valores de x en los cuales es válida analizar la derivada parcial, ¿cuáles son? Los x mayores a 0. Porque los valores que yo puedo analizar en la derivada están atados a los valores de x del dominio de la función. Entonces, siempre lo que va a pasar es que el dominio de la derivada parcial, ¿sí? Pensando en funciones de varias variables, sea igual o esté incluido en el dominio de la función original. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vas a decir vos? Que la función es de clase C1 en donde la derivada parcial es evaluable. No sé si se entiende qué es lo que quiero decir con esto. No, no, ya lo entendí. Lo que antes me confundía era si el dominio de las dos tenía que ser iguales. No necesariamente. O no necesariamente, bueno. O sea, Lo que sí, ya sea que son iguales o si está incluido el de las derivadas parciales en la función, ya es diferenciable y es de clase 1. exactamente. Perfecto. Exactamente. Listo. Siempre tengan en cuenta que cuando uno piensa en los valores que yo puedo usar en la x y de las derivadas parciales, están atados a los pares x y de la función original. Porque a veces sí eso es lo que suele confundir un poco. Esto que acaba de pasar, uno dice, bueno, el dominio de la función logaritmo natural son los x mayores a 0. Si yo calculo su derivada, uno suele decir que su dominio son todos los reales menos el 0. Lo cual en el contexto que estoy analizando es un error, porque en definitiva en la derivada solo voy a utilizar valores de x que pertenezcan al dominio de la función original. Sí es importante esto que acabas de decir, que el dominio o los puntos válidos de la derivada parcial siempre van a ser iguales o estar incluidos en el dominio de la función original. Bueno, a modo de comentario, sí, porque esto es una cuestión de aclaración nada más. Fíjense que las tres derivadas parciales están definidas para todo el dominio de la función original, o sea, de la función f de x y z. Por lo tanto, al ser las derivadas parciales continuas, en todo el dominio de f, la función es diferenciable. Si las derivadas parciales tendrían un dominio acotado, entonces la función solo sería de clase C1 en ese dominio acotado de las derivadas parciales. No va a suceder mucho eso, pero sí es importante que lo sepan, ¿sí? Y bajo estas circunstancias vamos a simplemente describir el teorema que el profesor Ricardo comentó. Esta idea de la suma, ¿sí? La suma algebraica, el producto y el cociente de funciones diferenciables, ¿sí? Son también funciones diferenciables. Acá simplemente está enunciado el teorema, ¿sí? La suma de funciones diferenciables es diferenciable en un punto, ¿sí? O en el conjunto de puntos que uno quiere evaluar. El producto de funciones diferenciables también es una función diferenciable en el punto P. Y lo mismo pasa para el cociente, siendo la función g de p distinto de 0, ¿no? Por una cuestión de no poder dividir por 0. ¿Por qué aclaro esto? ¿Por qué quiero que comentemos rápidamente los siguientes ejemplos? Porque nosotros sabemos, en funciones de una variable, que una función polinómica es diferenciable. Y lo mismo va a pasar en funciones de varias variables.
Es decir, quiero que observen el siguiente caso. Los siguientes dos ejemplos. Miren qué pasa con la función f que va de R2 a R. Está dada por x cuadrado menos y cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado sobre 1. Esta función es diferenciable en todo R2. Porque es el cociente de dos funciones polinómicas que son diferenciables. ¿Sí? Es decir, la función x cuadrado menos y cuadrado menos 1 por sí sola es diferenciable en todo R2. Y x cuadrado más y cuadrado más 1 por sí sola es diferenciable en todo R2. Entonces el cociente entre ellas es diferenciable. Aparte acá se aclara que, como en un ejemplo parecido que vieron con el profesor Ricardo, en este caso el denominador no se va a anular. Entonces queda claro que toda, ¿sí?, esta función, este cociente de funciones diferenciables, es diferenciable para todo R2. Es decir, que nosotros también podemos justificar la diferenciabilidad a partir de las propiedades que se desprenden de las funciones diferenciables. Lo mismo que hacemos en análisis 1. Y por último, fíjense en este segundo ejemplo, ¿sí? En este caso, después de las propiedades, es el ejemplo 4, hablando de diferenciabilidad. Nosotros tenemos una función f de x y, igual, de e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado, que es diferenciable también en todo R2. Porque sabemos que x cuadrado más y cuadrado es diferenciable y tomando una función, por ejemplo, phi de x, en este caso e a la menos x, podríamos usar una t, también es diferenciable. Es decir, la composición de funciones diferenciables también es diferenciable. Esto es a modo de comentario, más que nada porque en una posible instancia oral, ¿sí?, para acreditar la materia, estas propiedades son válidas, estos argumentos son válidos para definir la diferenciabilidad de una función, porque se desprenden de las propiedades mencionadas anteriormente, que el profesor Ricardo también mencionó en el transcurso de la clase. Ahora vamos a una de las cosas que más nos interesa, que es el tema de los cálculos, ¿sí?, de poder entender cómo llevar a cabo determinadas cuentas, porque en definitiva es lo que en un examen nos suelen pedir, resolver ciertos tipos de ejercicios. Lo que se desprende de la diferenciabilidad de las funciones son consecuencias. Una de las consecuencias más importantes, más interesantes y muy beneficiosas para nosotros es el tema de las derivadas direccionales. Ya que sabemos que calcular una derivada direccional por definición suele tener ciertas complicaciones porque debemos calcular un límite en donde puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, al definir que una función es diferenciable en un punto, yo automáticamente sé, por las consecuencias de la diferenciabilidad, que puedo calcular su derivada direccional de una manera completamente distinta. Como se mencionó en el transcurso de la clase, esa derivada direccional la obtengo a partir del producto escalar entre el vector gradiente en el punto y el vector director. Veamos este ejemplo. A mí me piden determinar la derivada direccional de esta función f de x y. X cuadrado y cubo menos 4y. Que repito, por el teorema mencionado anteriormente, yo ya puedo asegurar que es diferenciable, porque es una función polinómica. Sin embargo, vamos a mostrar que es diferenciable a partir del teorema de Cauchy, o de condición suficiente de diferenciabilidad, simplemente porque también necesitamos las derivadas parciales para armar el gradiente. Ahora bien, a mí me dicen que debo calcular esa derivada direccional en dirección del vector u, ¿sí?, 2i más 5j, en el punto 2, 1. Para aplicar esa nueva forma de calcular la derivada direccional, debemos verificar en principio
si la función es diferenciable. Repito, por el teorema mencionado anteriormente, yo ya sé que esta función es diferenciable. Pero sin embargo vamos a calcularla, vamos a definir sus derivadas parciales. Fíjense que al calcular sus derivadas parciales, verifico que es diferenciable en todo su dominio, entonces no hay problema en usar esta fórmula para la derivada direccional. Recuerden que la fórmula para la derivada direccional es el vector gradiente evaluado en el punto x0 y 0, ¿sí? Producto escalar con el vector unitario b. En este caso, a nosotros nos dan que debo calcular la derivada direccional en la dirección de este vector, 2, 5. Una vez que verifico que la función es diferenciable y es válida, ¿sí? y es válido aplicar esta fórmula para la derivada direccional, simplemente me remito a calcular los elementos que necesito. El vector gradiente evaluado en el punto, ¿sí? Que es el vector conformado por las derivadas parciales, como lo mencionó el profesor Ricardo hace un momento. Entonces, fíjense que el vector gradiente genérico de la función f de x y es la derivada parcial en x y la derivada parcial en y. Para la fórmula de la derivada direccional necesito el vector gradiente evaluado en el punto. En este caso, en el punto, 2 menos 1. Entonces, el gradiente evaluado en 2 menos 1 es menos 4, 8. Y sabemos que para calcular una derivada direccional yo necesito un vector unitario, ¿sí? Es decir, un vector de norma 1. Vamos a ponerle 1. Al ver que el vector u no es un vector unitario, yo lo que voy a hacer es normalizarlo. Recuerden que para normalizar un vector lo dividimos por su norma. En este caso, la norma del vector u25 es raíz de 29. En este caso, entonces, el vector b, ¿sí? Obtenemos un nuevo vector b, el vector b que necesito para la fórmula de la derivada direccional, que es el vector normal, ¿sí? Normalizado, el vector normalizado u. El vector u dividido su norma, raíz de 29. Quiere decir que este vector que tengo acá tiene la misma dirección que el vector u, pero es un vector de norma 1. Es un vector unitario. Recuerden que para calcular la derivada direccional necesito que el vector sea unitario. Teniendo el gradiente de la función evaluada en el punto y el vector unitario en la dirección pedida, al realizar su producto escalar, obtengo el resultado de la derivada direccional. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda en particular? ¿Algo que haya quedado en el medio? Porque recuerden que también uno, o sea, omitía algún proceso de cálculo que es simplemente hacer la cuenta, ¿no? Que en caso que tengan dudas, ustedes pueden completar esas cuentas. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, Sí, cualquier sí. cosa me dicen, ¿sí? Vamos al ejemplo 2. Que en este caso, al dejar el espacio, significa que la propuesta es que lo empiecen a resolver ustedes. Se pide allá la derivada direccional en el punto 1, 1. ¿Sí? Acá falta un igual. Vamos a agregar un igual. En el punto P, 1, 1. En la dirección que va desde ese punto 1, 1 al vector Q, al punto Q, 3, 2. ¿Cómo calcularían esa derivada direccional? Recuerden que lo que necesitan para calcular la derivada direccional es primero verificar si la función es diferenciable, particularmente en el punto en el cual yo voy a calcular la derivada direccional, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de diferenciabilidad en un punto, hablamos en el entorno, que la derivada parcial sea continua en el entorno de ese punto. No necesariamente debe ser diferenciable en todo el dominio para que yo pueda aplicar.
Simplemente tiene que ser diferenciable en el entorno del punto. ¿Es diferenciable la función? Sí, Sí, profe. Sí, Sí. es diferenciable. Entonces, al ser diferenciable, es válida la fórmula de la derivada direccional utilizando el gradiente. Para el gradiente necesitamos las derivadas parciales. ¿Cuáles serían las derivadas parciales de esta función? La derivada parcial en función de x sería 2x por coseno de x cuadrado más y cuadrado. Sí, perfecto. Y bueno, y la de y sería 2i, lo mismo, solo que 2i. Entonces, ya tengo el vector gradiente, en ese caso también. Ya tengo el vector gradiente. Ahora, ¿qué es lo que necesito? El vector director, o sea, la dirección en la cual yo voy a calcular la derivada direccional. ¿Cuál sería el vector? Vamos a llamarle vector. Tendrías que armar con los 2 puntos que tenés. Un vector. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál sería esa dirección? Recuerden que para calcular la dirección de un vector entre dos puntos, hacemos el punto final menos el punto inicial. Acá fíjense que en el problema me dicen la dirección que va desde este punto, o sea, desde el 1, 1 hasta el 3, 2. Quiere decir que el punto final es el 3, 2 y el punto inicial es el 1, 1. Estableciendo que eso es lo que necesitan, después es hacer mero cálculo. A ver si lo tengo por acá. Ahí está. Así que. Entonces, obteniendo las derivadas parciales, defino el vector gradiente. Y necesito la dirección del vector para calcular la derivada direccional. Como bien acaban de comentar, para calcular ese vector, en este caso u, hacemos el punto final p menos el punto inicial y me da que la dirección del vector es el 2, 1. Pero como sabemos, en la derivada direccional necesito que ese vector sea unitario. Entonces normalizamos ese vector u obteniendo un nuevo vector b en la dirección del vector u, pero unitario. ¿Sí? Recuerden, dividimos por la norma de dicho vector. Evaluando las derivadas parciales en el punto 1, 1, ¿sí? que es en el que se pide calcular la derivada direccional, obtenemos que la derivada parcial en el 1, 1 es 2 coseno de 2 y la derivada parcial de y en el 1, 1 es 2 coseno de 2. Ya tenemos todos los datos necesarios para calcular la derivada direccional. Recuerden que la fórmula de la derivada direccional es el gradiente evaluado en el punto por el vector unitario producto escalar, vector unitario b. Acá es simplemente armar las cuentas, ¿sí? Fíjense, derivada parcial, derivada direccional en dirección al vector b, podríamos ponerle u también, porque en definitiva tiene la misma dirección. En el punto 1, 1, no es otra cosa que el gradiente evaluado en el 1, 1 por el vector unitario. Realizando el producto escalar correspondiente, llegamos a que la derivada direccional es 6 sobre raíz de 5 coseno de 2. No sé si esto el profesor López lo comentó. Recuerden que acá no aproximamos, no usamos números con coma. Si el resultado es raíz de 2, el resultado es raíz de 2, no es 1,41. Entonces acá va a pasar lo mismo. Si el resultado es coseno de 2, es coseno de 2. Si es 6 sobre 5, si es 6 sobre raíz de 5, es 6 sobre raíz de 5. Por eso empezamos a expresar los resultados de esta manera. ¿Se entendió hasta acá? Disculpe, Sí. me tuve que ir un segundo porque me tocaron timbre. ¿Por qué está evaluando en el 1, 1? Porque fíjate que a mí el problema inicialmente me pide hallar la derivada direccional en el punto 1, 1. Ah, no sé por qué pensé que era 1, 2. Listo, gracias. No hay problema. Pasa que el 1, 2, acá es el 2, 1, es la dirección del vector. Que te pedían que la dirección del vector vaya desde 1, 1 hasta el 3, 2. Claro. Entonces ahí vos calculás la dirección. Esa es la dirección. Ahora, para la derivada direccional necesitas que sea unitario. Entonces obtenés un nuevo vector b dividiendo por la norma. Y ya después simplemente hacer cuentas,
que eso sale bastante bien. ¿Qué más? Otro ejemplo, ¿sí? Para derivada direccional, pero en este caso, fíjense que es una función de 3 variables. ¿Vale la misma fórmula? Sí, vale la misma fórmula. Porque recuerden que al iniciar esta cursada, se aclaró que cuando hablamos de funciones de varias variables, hablamos funciones de 2, 3, 4, 5, 6 variables. Todo lo que es válido para las funciones de 2 variables es válido para las funciones de n variables. Entonces, en este caso, podemos definir la derivada direccional de esta función de 3 variables. Acá la cuestión del desafío, vamos a ponerle, está en definir las derivadas parciales de esta función de 3 variables. ¿Cuál sería la derivada parcial de esta función? En función de x sería y elevado a la z por x Sí. elevado a la y elevado a la z menos 1. Perfecto, sí, excelente. Y respecto de ahí. No me acuerdo cómo se derivaba la potencia. No tienen una tabla de derivadas. Porque acá en definitiva es mejor usar la tabla de derivadas. No se hagan tanto problema. No apliquen el logaritmo natural a ambos lados y deriven implícitamente. No hace falta. Utilizando una tabla de derivadas es suficiente. Sí son derivadas feas, pero no hace falta que apliquen el método. Bueno, se las voy a mostrar simplemente para que vean las derivadas. Recuerden después utilizar... Me parece que nosotros no les proponemos una tabla de derivadas. Lo voy a anotar para proponerlo. Que en la guía de trabajos prácticos esté también adjunta una tabla de derivadas. Así usamos todo la misma. Porque a veces uno busca una tabla de derivadas e integrales por varios lugares y hay, particularmente en las integrales, varios resultados para algunas integrales, entonces a veces está bueno acordar siempre el mismo resultado. Bueno, fíjense que las derivadas parciales son esas. La primera sería bastante fácil, ¿sí? Y a la z por x a la y a la z menos 1. Ya la derivada parcial de f respecto de y y la derivada parcial de f respecto de z son un poquito más rebuscadas. Fíjense la expresión de la derivada parcial respecto de y. Cualquier cosa, si quieren, antes de subirle el archivo, les agrego el desarrollo para calcular esa derivada parcial, porque yo lo tengo hecho en lápiz. Simplemente la idea era, bueno, tener en claro que esas son las derivadas parciales, pero si quieren después se los agrego así lo tienen. Pero repito, búsquense una buena tabla de derivadas integrales, así cuando salen estas cosas medias raras, la pueden hacer sin problema. Y la derivada parcial de f respecto de z también es esta expresión bastante extraña, pero en definitiva son derivadas parciales. Y vamos a calcular la derivada direccional. ¿Qué necesitamos para calcular la derivada direccional? El gradiente de la función, ¿sí? Que en este caso ya lo tenemos. Es el vector formado por las derivadas parciales, en este caso respecto de x, de y y de z, evaluadas en el punto 1, 1, 1. Al evaluar esa derivada parcial en el punto 1, 1, obtenemos que el gradiente en el 1, 1, 1 no es otra cosa que 1, 0, 0. Y fíjense que a mí me piden que calcule esa derivada direccional en la dirección del vector u. Que otra vez pasa lo mismo. Este vector u, esta dirección del vector u, no es unitario.
Entonces debo normalizarlo, es decir, dividir cada componente por su norma. Recuerden que para calcular la norma de U, lo que hacemos es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Esto ya más o menos uno lo trabaja en álgebra. Obtenemos el vector unitario y armamos la fórmula para la derivada direccional. En este caso, de una función de 3 variables. El gradiente evalúa en el punto x0 y 0z0 por el vector unitario. Lo mismo si acá está la fórmula de la derivada direccional, en este caso, para esta función de 3 variables. Recuerden que todo lo que se cumple para R2 se cumplen para las funciones de R a la n. Más allá de que nosotros no nos metamos en un terreno matemático puro y hagamos demasiadas demostraciones, es importante saber eso. Por eso análisis matemático 2 no es funciones de 2 variables, sino funciones de n variables. Hasta acá estamos con esto, con el cálculo de la derivada direccional utilizando el gradiente. Sí, profe. Sí, Sí, ya con- profe. más o menos van a poder avanzar unos cuantos. Y ahora, ahí está. Este sí. Un ratito, a ver, para pensar. Ejemplo 4. Sea la función x cuadrado más y cuadrado, ¿en qué dirección es igual a 0 la derivada de esta función? Fíjense que si a mí me habla en qué dirección, me está hablando de una derivada direccional. Entonces me pide que determine el vector AB, que dé la dirección en la cual, si yo evalúo la derivada direccional, me da igual a 0. ¿Qué podría pensar? ¿Qué podría hacer en ese caso? Les dejo un momentito para que lo piensen. Tengo que encontrar un vector perpendicular al gradiente Sí, y ahí sería hacer las cuentas. bueno, ¿cómo lo armarías? ¿Cómo quedaría armado? Esto que me decís, un vector perpendicular al gradiente, ¿cómo lo armaría para expresar esa situación? ¿Qué tendría que escribir? Tendrías que sacar las derivadas parciales, profe, Sí, evaluarlas en ese punto, sí, y cuando hagas el producto por el vector que te estaría faltando, lo tendrías que igualar a 0, porque tiene que ser exacto, perpendicular. exacto. Entonces yo lo que tendría, en definitiva, es 2x, 2y, producto escalar, por un vector, vamos a decirle vector AB, igual a 0. Evaluado en el punto, 1, 1, me quedaría 2, 2, producto escalar, por el vector AB, igual a 0. ¿Se entiende eso, no? Es lo que se interpreta. Ahora, ¿de ahí obtengo una igualdad? Sí, profe. Sí, la igualdad definida como. A es igual a menos B. Ok, A es igual a menos B. Perfecto. ¿Con eso es suficiente para definir la dirección de un vector? Es decir, si yo digo, bueno, si A es igual a 1, ¿sí? O si B es igual a 1, A es igual a menos 1 y así. ¿Podría decir que hay infinitas soluciones? Sí. Sí. No. La 0, 0 completilla puede ser. Y si vos calculás la derivada parcial, ¿no? Ahora, la dirección 0, 0, ¿no? ¿Vos qué necesitas para la derivada direccional? Que el vector sea de qué tipo. Unitario. Unitario. Claro. No puede Entonces, ser cualquiera. claro.
No puede ser cualquiera. No puede ser cualquier par AB. El par AB tiene que cumplir una condición más. ¿Y cuál es esa condición que deba cumplir? Que sea unitario. ¿Y cómo expresamos que un vector es unitario? Definiendo que A al cuadrado, B al cuadrado, es igual a 1. Entonces ya acá tienen las dos condiciones para armar un sistema de ecuaciones y hallar el valor de A y B. ¿Se entiende? Por eso no puede ser cualquier AB, porque ese AB debe cumplir una característica además cuando hablamos de derivadas direccionales. ¿Cuál es esa característica que debe cumplir esa dirección? Que sea unitario. Y la forma de expresar que ese vector sea unitario es esta. Raíz de A cuadrado más B cuadrado igual a 1. Que podríamos expresarla como también A cuadrado más B cuadrado igual a 1. ¿Se entendió hasta ahí el razonamiento como para resolverlo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya después es simplemente resolver el sistema de ecuaciones. No se preocupen porque yo lo tengo resuelto acá, ¿sí? Lo importante, lo que me importaba es que ustedes puedan razonarlo desde el concepto visto el día de hoy, desde lo que dio el profesor Ricardo, poder interpretar esto, ¿no? El tema de la interpretación del problema que a uno se le presenta. A veces a mí directamente me piden calcular la dirección y bueno, como en los ejemplos anteriores, repito, a mí a veces me piden calcular una derivada direccional, me dan la función, me dan la dirección, el punto y listo. Lo aplico, como en los ejemplos anteriores. Pero a veces suele pasar que aparezcan este tipo de ejercicios, en donde yo el concepto de la derivada direccional y de la diferenciabilidad de la función debo poder usarlo para resolver otro tipo de ejercicios. En este caso me pedían hallar la dirección, ¿sí? Así que lo más importante es eso. Entonces, fíjense que acá está resuelto. Profe. Se le cortó de vuelta, ¿verdad? Sí, se lo encontraba de Word, así que se lo habrá apagado de vuelta. Pero el coso del Word está, se habrá colgado la computadora. No, pero fíjate que no está titilando, así que se lo habrá apagado. Ya Ah, un rato sí, de tenés salir. razón. Sí, parece que se cortó de nuevo. Bueno, volví, ahora sí. No sé qué le pasa a mi compu. A veces esta semana está andando bien y a veces la agarra. Tiene sus días. Bueno. A ver si les puedo compartir otra vez en donde estábamos. Igual ya no queda mucho más. Ahí está.
¿Se ve el Word? Todavía no. Bueno, vamos a ver a ver si carga. Qué maldita que es. Pero Ahora bueno, sí se ve. ahora Ahora sí. sí. La mandé a hacer de todo, nadie le encuentra el problema. No sé qué tiene. Bueno, fíjense que el proceso de resolución es el que habíamos charlado. Obtenemos el vector gradiente, sabemos que el gradiente en el punto, ¿sí?, por el vector director tiene que ser igual a 0, y de ahí obtenemos una relación. Una relación que establece que menos a es igual a b. Teniendo en cuenta que el vector AB debe ser normal unitario, armamos, ¿sí?, la ecuación que define que ese vector sea unitario, y realizando, ¿sí?, el reemplazo de la igualdad encontrada anteriormente, obtenemos que A es más menos raíz de 2 sobre 2. Ya esto es simplemente resolver un sistema de ecuaciones. Y fíjense que obtenemos las dos soluciones, las dos direcciones pedidas. ¿Sí? Acá enfrente un igual. Ahí está. Bueno, creo que el proceso quedó claro, más que nada porque lo charlamos antes de mostrar la solución. Así que como les comentaba, eso es muy importante, que ustedes puedan, desde el concepto de la herramienta, puedan resolver otros tipos de ejercicios. No solamente es el que se pide, bueno, calcular tal cosa, y uno mecánicamente lo resuelve. Veamos ahora ejemplos que están relacionados al tema de plano tangente, ¿sí? Porque en ese sentido pueden avanzar en la guía, y recuerden que de la diferenciabilidad se desprende la ecuación del plano tangente que se basa en las derivadas parciales, ¿sí? Como bien comentaba el profesor Ricardo hace un rato. Este ejemplo pide hallar la ecuación del plano tangente y de la recta normal, ¿sí? Normal a la superficie. Ustedes seguramente en un momento trabajaron plano normal a la curva, ¿sí? Ahora nos van a pedir recta normal a la superficie. La superficie Z, dada de esta manera, en el punto P, 1, 1. Otra vez el 1, 1. Tenemos que las derivadas parciales para esta superficie están dadas de esta manera, ¿sí? Ya sabemos que la función es diferenciable. ¿Por qué? Porque es una suma algebraica de funciones diferenciables, y e a la x cuadrado más y cuadrado es una composición de funciones diferenciables. Por el teorema mencionado hace un rato, puedo asegurar la diferenciabilidad de la función, y por lo tanto existe plano tangente, y está dado por la ecuación mencionada por el profesor Ricardo, que ahora la vamos a recordar acá, ¿sí? La ecuación del plano tangente, fíjense que es la función evaluada en el punto, en el x0, 0, más la derivada parcial de x evaluada en el punto por x menos x0, más la derivada parcial de y evaluada en el punto por y menos y0. Es decir, que lo que yo necesito es el punto, en este caso P, 1, 1, las derivadas parciales evaluadas en el punto y la imagen del punto 1, 1. Es decir, la función evaluada z evaluada en el punto 1, 1 es esta expresión que está acá. 1 más e al cuadrado. Entonces repito, ¿qué necesito para definir el plano tangente? La imagen de la función en el punto y las derivadas parciales. Anteriormente, verificando que la función sea diferenciable. Normalmente vamos a trabajar con funciones diferenciables, así que será eso bastante, se da por hecho que la función es diferenciable, pero siempre es importante que justifiquen, ¿sí? En los exámenes, ¿sí?, es muy importante que justifiquen determinados procedimientos. Más allá de que pueda ser o no obvio lo que uno debe resolver.
Entonces, teniendo la imagen en el punto, 1 más e cuadrado, la derivada parcial de x se evalúa en el punto, que es 2 más 2e al cuadrado, por x menos x0, que en este caso x0 es 1, ¿sí? Recuerden que el punto P es el que define x0 y 0. Y la derivada parcial en y evalúa en el punto 1, 1, que no es otra cosa que 1 más 2e al cuadrado. Fíjense que acá obtenemos otra vez expresiones numéricas bastante extrañas, pero son los resultados exactos y son los que debemos usar. La función derivada parcial de la función respecto de y evalúa en el punto por y menos y0, ¿sí? Que son los incrementos. Finalmente, la ecuación del plano tangente es todo eso que está ahí. Pueden, ¿sí?, aplicar la propiedad distributiva, resolver los términos semejantes entre sí y obtener una ecuación del plano un poquito más sencilla. Pero en definitiva, por las consecuencias de la diferenciabilidad, la ecuación del plano tangente es esa que está ahí. Hasta acá estamos. ¿Se entendió más o menos esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Y por último, lo que me piden, ¿sí? Lo que me piden es la ecuación de la recta normal a la superficie. Es decir, la recta normal a la superficie significa que esa recta debe pasar por el punto de tangencia, en este caso, el 1, 1, 1 más c a la 2, ¿sí? ¿En dirección de quién? Del vector normal del plano. El vector normal, recuerden que ustedes lo sacan de la ecuación del plano, o, como lo definió el profesor Ricardo hace un rato, ¿sí? Dicho vector normal, se los voy a agregar acá. A ver, ¿dónde está la flecha? A ver, acá. Dicho vector normal, ¿sí?, para la recta normal, no es otra cosa que la derivada en x, la derivada parcial de x, la derivada parcial de y, menos 1, ¿sí? Que esta dirección del vector normal surge de reescribir la ecuación del plano. Recuerden que ustedes normalmente a la ecuación del plano, cuando la trabajan en álgebra, la conocen como ax más bi más cz igual d, ¿sí? Y se dice que el vector normal, este plano, es el vector dado por a, b y c. Entonces, en este criterio, si esta es la ecuación del plano, el vector normal para definir la ecuación de la recta normal en el punto, la sacan de esa misma ecuación, ¿sí? Es decir, que no siempre uno debe recordar de memoria esto, sino que lo puede deducir de la ecuación del plano. Pero, recuerden que la ecuación paramétrica de una recta, ¿sí?, es el punto más por la dirección de la recta. En este caso, al pedirme recta normal, la dirección es la dirección de la normal del plano. ¿Se entendió hasta ahí? sí, profe. Sí. Sí. Después de la consulta, para Sí. sacar la ecuación del plano, ¿no podemos haber hecho multiplicar el vector normal por el punto? El Sí. 1, 1 y z en el punto. Eso. O sea, el vector normal por x más. No sé si lo Sí, explico. sí. Porque vos después tenés la otra ecuación, ¿sí?, del plano, que vos la podés. La ecuación del plano que la podés armar. Vamos a hacerlo así. Ahí, mira. Así es. X y z por el vector normal es igual a P. Ahí está. Por el vector normal. De ahí también sale. Claro, eso decía. La ecuación del plano pi. Sí. También es lo mismo. Ahí está. Sí. Ustedes tienen un montón de opciones para armar la ecuación del plano normal. Sí. Del plano tangente. Sí. No hay problema con eso.
van a llegar a lo mismo. Es más, tranquilamente lo pueden verificar. Lo realizan por este método y tienen que llegar a la misma ecuación cartesiana del plano. Veamos un ejemplo más antes que se nos vaya la hora. Este que está acá. Dice, determinar el plano tangente a la gráfica, este que está acá, en el punto 1,02. Ese es les voy a dejar los minutos que quedan para que lo resuelvan. A ver cuánto y cómo les da. Ya que tenemos unos minutos. Porque al final de todo les voy a dejar un ejercicio sin resolver adicional. Que tiene que ver, que lo pueden resolver con lo que trabajaron hoy. Pero van a profundizar muchísimo más en la clase del jueves. Pero lo pueden resolver con lo que vieron hoy. Pero en principio empiecen a resolver a ver cómo sale. Me están pidiendo el plano tangente, ¿no? Cualquier cosa pregunta, ¿sí? Con este ejercicio terminamos por hoy. El otro es adicional para que lo intenten resolver. Profe, ¿me recuerda qué es lo que hay que hacer? No sé. Determinar la ecuación del plano tangente. Ah, ok. Determinar el plano tangente a la gráfica z igual x cuadrado más y cuarta más e a la xy en el punto 1,02. Está presentado distinto que el anterior. Porque acá también entramos en el conflicto de, bueno, a ver, o me dan dos, o sea, o me dan un par ordenado, o me dan una terna, bueno, esas cosas también. Uno a veces, desde el lugar de profesor, cree que son obvias, pero no son obvias. ¿Sí? Es importante darse cuenta de eso. En principio, ¿no? ¿Qué necesito, en principio, para definir el plano tangente? Necesito el punto x0 y 0. Ese punto necesito. Y lo que necesito también es el f de x0 y 0. Que casualmente a todo eso ya lo tengo. Porque ¿quién sería el punto x0 y 0? El 1,0. Claro, exactamente. El 1,0. Y el f de x0 y 0 sería el 2. Retomemos el tema de la ecuación del plano, ¿no? Basémonos en esta. Entonces, noten que tengo el f de x0 y 0, que es 2, el x0, que es 1, para poner acá x menos 1, y el y0, que es 0, para poner acá y menos 0. Entonces, ya que está, mientras ustedes van haciendo las cuentas, lo reemplazo acá abajo. Noten que lo único que necesito para terminar de definir la ecuación del plano tangente son las derivadas parciales evaluadas en el punto 1, 0. Profe, para la derivada parcial, primero el z habría que pasarlo restando, ¿no? Y ahí empezar a... ¿o no? No. Recordá que decir z es lo mismo que decir f de x, como en función de una variable. Z es la función. Ok, gracias. Por Creo, eso profe, la primera derivada respecto de x evaluada en el punto, creo que queda 2, si no me equivoco. queda, ¿cuándo me dijiste? Queda 2, ya evaluada en el punto, obviamente. Exactamente, queda 2.
Sí, sí, queda 2. Y la de I queda 1. Sí. Entonces, esta está resuelta igual, ¿no? Pero era para que más o menos uno se vaya guiando. Por eso digo que a veces el tema de la notación puede traer algunos conflictos. Pero fíjense que es lo que hablábamos hace un momento. Yo leyendo el problema, el ejercicio, interpreto que x0 es el 1, y0 es el 0, y el 2 es el f de x0 y 0, o sea, la imagen de la función, el z0. Ahora, al ser toda esta la superficie, yo necesito las derivadas parciales de esta función. Calculo sus derivadas parciales, que son las que necesito para evaluar en el punto y armar la ecuación del plano. Y como bien acaban de mencionar, la derivada parcial de la función z respecto de x da 2, y la derivada parcial de z respecto de y, evaluada en el punto, da 1. Entonces ya tengo todos los datos que necesito para armar la ecuación del plano. x0, y0 y f de x0 y 0. Que como lo tenía escrito hace un momento, me queda 2, f de x0, 0, de x0 y 0, más 2, que es la derivada parcial de z respecto de x evaluada en el punto, por x menos x0, el incremento en x, más 1, que es la derivada parcial de z respecto de y evaluada en el punto, por y menos 0, ¿sí? Y menos y0. Y la ecuación del plano obtenida es esa que está ahí. Esto se podría realizar en GeoGebra. ¿Qué quiero decir? Ustedes pueden representar la superficie en GeoGebra y luego representar el plano. Y verificar que son tangentes. En ese punto. En el punto 1, 0. Punto 1, 0 del dominio de la función. Punto 1, 0, 2 en R3. ¿Sí? En el espacio. ¿Se entendió más o menos? ¿Quedó algo claro? Sí, profe, se Sí, entendió. profe. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces... profe, 10 puntos. Sí. Listo, entonces. Después les subo, voy a ver si les completo el proceso de la derivada, de esas derivadas parciales que eran media feas, solamente para que queden y tengan en cuenta esto, ¿no? De tener una buena tabla de derivadas como para resolverla sin problemas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué ejercicio podemos hacer de la guía? Ahí te digo. A ver. Acá. 4. Pueden hacer hasta el... El 8, pueden hacer hasta el 8. El 9 pueden hacer hasta el 9. Ok, gracias. Sí, hasta el 9. Bueno, nos estamos viendo entonces hasta el martes. Buena semana. Gracias, profe. Buena semana, profe. Chao, Buena profe. semana. Chao, profe, gracias.